tengo aquí a mi compañero Bill Sánchez. Bill, los nombres son tan importantes en la Biblia. Absolutamente. ¿Qué está involucrado en el nombre Jesucristo? Ahora, muy buena pregunta, Gardner. Yo creo que muchas veces cuando las personas piensan en el nombre Jesucristo, piensan que la parte de Cristo es el apellido de Jesús. En verdad no lo es. El Cristo, en verdad, era más una descripción de quién Jesús iba a ser. La palabra Cristo y Mesías son la misma palabra, en lenguas diferentes. Y en verdad, la definición de la palabra Cristo, lo que era el ungido. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando los judíos en el primer siglo estaban esperando el Cristo o el ungido de Dios, había cierta persona que ellos estaban esperando. ¿Y por qué la palabra ungido tiene tanta importancia? Muy buena pregunta, porque en el Antiguo Testamento, bajo la nación de Israel, habían 3 diferentes grupos de personas que fueron ungidas y cada grupo de personas jugaba un papel muy importante en cuanto a ayudando al pueblo de Dios, sirviendo a Dios. Tenían los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y de nuevo, cada uno de ellos jugaban un papel en ayudando al pueblo a servir a Dios. Y cuando pensamos en Jesús siendo el Cristo, el que iba a venir de Dios, el ungido de Dios, iba a jugar los 3 papeles de una manera perfecta. Él iba a ser el sacerdote perfecto, el profeta perfecto y el rey perfecto del pueblo de Dios. Y yo creo que hay esas escrituras en el Nuevo Testamento que nos ayudan a entender este punto un poco mejor. Vamos a empezar a leer de Hebreos capítulo 1. Y en Hebreos capítulo 1, Gardner, por favor, leer capítulo 1 versículos del 1 al 3. ¿Cómo no? Dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si vamos a decir que Jesús es el Cristo, o vamos a llamar a Jesús Jesucristo, lo que tiene que ver esa palabra es que Jesús tiene que ser de 3 maneras: el sacerdote, el rey y el profeta de Dios que vino al mundo. Y lo que podemos ver es, aún en estos versículos, podemos ver los 3 papeles mostrados. En el versículo 2, ¿qué nos dice acerca de Jesús? Él dice que en los primeros días, en el versículo 1, Dios habló a los padres por los profetas, pero en los días postreros Él habló a través de ¿quién? De Cristo, del Hijo. De su Hijo, exactamente. Anteriormente, donde había profetas, ahora tenemos a su Hijo. Es el profeta único, el único. Absolutamente. En el versículo 3 vemos que Él vino y que dice que Él sustentó todas las cosas con la palabra de su poder, y que es la próxima parte que dice en el versículo 3, que Él ha hecho otra vez por nuestros pecados. Bueno, los purificó, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Exactamente. Y había un grupo de personas en el Antiguo Testamento que hacían purificación por los pecados del pueblo. ¿Quién era ese grupo? Los sacerdotes. Absolutamente, los sacerdotes. Y después la próxima frase dice: ¿y se sentó a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas. A la diestra de Dios. Exactamente, que significa que Jesús también es ¿qué? Es hijo, es un rey. Sí, hijo del rey. Significa que Él es el rey. Y cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, en verdad lo que estamos diciendo es que, y si yo digo que soy cristiano y que Jesús es mi Cristo, lo que estoy diciendo es que Jesús es mi profeta. Es decir, los profetas eran aquellos que instruían cómo las personas deberían vivir. También estoy diciendo que Jesús es mi sacerdote. Él es el que me purifica delante de la presencia de Dios. Y también estoy diciendo que Él es mi rey. Que al fin del día yo me voy a someter a las leyes y a las instrucciones de Él. Y si nosotros como personas que estamos tratando de ser cristianos del Nuevo Testamento nos vamos a llamar cristianos, tenemos que entender de esos 3 papeles. De que Jesús va a ser nuestro profeta. Yo ya no dedico y yo ya no decido cómo voy a vivir, sino Jesucristo, mi profeta. Yo ya no voy a tratar de purificarme por mí mismo y tratar de estar limpio por mí mismo, sino va a ser Jesucristo mi sumo sacerdote. Y yo ya no voy a ser mi propio rey.
sino va a ser Jesucristo mi rey. Y si somos cristianos, eso es lo que significa y tiene que significar para nosotros. Entonces, el reto, el desafío para nosotros es en verdad tratar de realizar y reconocer y preguntarnos si Jesús en verdad es mi Cristo, pensando en estos tres papeles. A veces tenemos un concepto tan superficial de lo que significa llegar a ser un cristiano. Decimos, bueno, hay que bautizarse. Está bien, pero hay que reconocer a Cristo así, en estas tres categorías. Es el Mesías, el Cristo. Absolutamente. Y yo creo que entendiendo estos tres papeles, lo que podemos ver es en cada aspecto de mi vida, yo necesito a Jesús. Necesito su instrucción, necesito su lavamiento, Sí. y necesito él siendo mi rey. Necesito Sí. que él me lleve y me guíe Sí. a los pies de nuestro Padre Celestial. Bueno, así es. Que Dios nos ayude a aceptar estos papeles en nuestra vida. Absolutamente. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias.